Cromatografía. Tipos. En el índice tenemos tres tipos. Yo voy a explicar el 2 y el 3 porque el 1 ya está explicado. El 1 según el tipo de contacto entre la fase móvil y estacionaria. El 2 según el estado de las fases, que puede ser líquidos, gases y fluidos supercríticos. Y el 3 según la interacción de las moléculas con la fase estacionaria, que puede ser absorción, reparto, intercambio iónico, penetrabilidad y afinidad. Según el contacto entre las fases. Cromatografía de líquidos. Empezamos por ella. Esta técnica deriva de una evolución de la cromatografía preparativa en columna, en la que la cromatografía se realizaba en columnas de vidrio con diámetros de 1 a 5 centímetros y longitudes de 50 a 500 centímetros. Para que el flujo de la fase móvil fuese razonablemente rápida, pues las partículas de la fase estacionaria debían ser de gran diámetro, entre unos 150 y 200 micrómetros, lo que se traducía en una separación poco eficaz y a pesar de todo pues era lenta. Ahora bien, esta técnica, la fase móvil es un líquido. La cromatografía de líquidos pues se puede realizar tanto en columna como en plano, puede ser líquido líquido o líquido sólido. Bueno, actualmente se hizo que para aumentar la eficacia de la separación e incrementar la resolución, pues fue necesario pues emplear fases estacionarias con un tamaño de partícula pues mucho menor, entre unos 2 y 5 micrómetros. Esto implicó pues la necesidad de impulsar la fase móvil con un sistema de alta presión, que es lo que denominamos la cromatografía de líquidos de alta eficacia o alta presión también, y que tiene el acrónimo HPLC. La sensibilidad, su fácil adaptación a las determinaciones cuantitativas exactas lo hizo ideal para la separación de especies no volátiles o termolábiles, y también por su gran aplicabilidad a sustancias que son de interés en la industria, como por ejemplo los aminoácidos, las proteínas, los ácidos nucleicos, los hidrocarburos, los carbohidratos, los fármacos, plaguicidas, antibióticos, esteroides, muchas sustancias inorgánicas, etc. El HPLC, pues también, para una fase estacionaria concreta, la naturaleza de la fase móvil es un factor clave. Puede trabajarse en dos modalidades, tanto isocrática como en gradiente. Isocrática. La composición de la fase móvil permanece constante durante la separación. En gradiente. La composición se va modificando durante la separación. Para trabajar en esta modalidad, el cromatógrafo debe disponer de un sistema de programación de gradiente que permita la mezcla reproducible de disolventes en distintas proporciones durante la separación cromatográfica. Ahora bien, un requisito técnico que es muy importante es que los disolventes empleados deben carecer de gases disueltos, ya que estos pueden provocar serios problemas por formación de burbujas, por lo que es frecuente la desgasificación de los disolventes. Aquí, por ejemplo, pues tenemos una imagen de la cromatografía de líquidos. Tenemos una bomba de alta presión, el inyector que siempre va a estar, la columna. Bueno, todo esto está conectado a un sistema de adquisición y procesamiento de los datos y el detector. La siguiente cromatografía es la cromatografía de gases, que es una técnica de separación en la que la fase móvil va a ser un gas. La cromatografía de gases se lleva a cabo siempre en columna. Ahora bien, en la cromatografía de gases, pues la muestra se volatiza y se inyecta a la cabeza de la columna cromatográfica. La dilución se produce por el flujo de una fase móvil gaseosa. La fase móvil en cromatografía de gases va a ser un gas que es inerte, ¿no? Es decir, que no reacciona con las moléculas del analito. Lo único que hace va a ser transportarlas a través de la fase estacionaria. La fase estacionaria en la cromatografía de gases puede ser un sólido, por ejemplo, que es la cromatografía gas sólido, produciéndose entonces por la retención de las moléculas del analito por absorción, aunque, por ejemplo, este tipo de cromatografía pues, es muy poco frecuente. Lo más habitual es que la fase estacionaria sea un líquido, que es la cromatografía en gas líquido.
En este caso, la fase móvil es un líquido no volátil inmovilizado sobre una superficie de un líquido inerte. Los analitos se distribuyen entre la fase móvil, gaseosa y la estacionaria, la líquida. Las fases estacionarias en cromatografía de gases también juegan un papel muy importante. Estas son en su mayoría líquidas, como ya hemos dicho anteriormente, y se deben cumplir los siguientes requisitos. Baja volatilidad. Su temperatura de ebullición tiene que estar al menos a 100 grados centígrados por encima de la temperatura máxima de trabajo. Deben ser estables a temperaturas elevadas y tienen que ser químicamente inertes, es decir, que no reaccionen. Existe gran variedad de fases estacionarias líquidas. La selección de una u otra se suele hacer empíricamente. Lo que debe hacer es buscarse que la fase estacionaria disuelva los componentes de la mezcla a separar de forma diferente, de modo que no quede muy retenido pues ni tampoco demasiado poco. En general se suele seguir un principio, el típico de que lo semejante disuelve a lo semejante. Así pues, por ejemplo, se utilizan fases estacionarias polares para separar compuestos polares y también se utilizan fases estacionarias apolares que se emplean para separar pues, compuestos apolares. Además del empleo de líquidos no volátiles como fases estacionarias, es cada vez más frecuente el uso de fases enlazadas. Esto se trata de unas moléculas que están unidas covalentemente al soporte sólido para minimizar la pérdida de fase líquida de la columna cromatográfica, que es donde se produce la separación de los analitos, que se sitúa en un horno termostático, que es uno de los componentes pues, del cromatógrafo de gases, que es este, por ejemplo en este dibujo de la cromatografía de gases. Aquí tenemos un cilindro de gas, su regulador, lo amarillo es lo que hemos dicho, el horno termostático que tiene su temperatura programada con su inyector y su detector, y por aquí pues se produce la inyección de la muestra a ser analizada. Y bueno, esto se puede observar gracias a un cromatograma, que es así, tipo así, se vería. La tercera es la de, según en contacto entre las fases, es la de fluidos supercríticos o con su acrónimo SFC. La fase móvil es un fluido supercrítico, el cual es un fluido calentado a temperatura y presión superiores a las críticas. A ver, ¿qué quiere decir esto? La temperatura crítica de una sustancia es la temperatura por encima de la cual no puede existir en la fase líquida independientemente de la presión. Y la presión crítica es la presión de vapor de una sustancia a su temperatura crítica. Por ejemplo, los fluidos supercríticos pues tienen densidades, viscosidades y otras propiedades que son intermedias entre las características de esa sustancia, ¿no?, en estado gaseoso y en estado líquido. Por eso se dice que poseen algunas características propias de un gas y algunas propias de un líquido. La fase estacionaria puede ser tanto líquida como sólida. La cromatografía de fluidos supercríticos es una modalidad, como hemos dicho antes, híbrida. No se podría decir que es un híbrido entre la cromatografía de gases y la de líquidos. Esta técnica de los tres es la más importante, yo diría, de las cromatografías en columna, puesto que permite la separación y determinación de compuestos que no pueden ser manipulados ni por la cromatografía de gases ni por la de líquidos. Por ejemplo, compuestos no volátiles o térmicamente lábiles para los que la cromatografía de gases, por ejemplo, es inaplicable, y los compuestos que tienen grupos funcionales que no son detectables por las técnicas espectroscópicas o electroquímicas que se emplean en la cromatografía de líquidos. En las fases estacionarias, por ejemplo, se emplean tanto las columnas abiertas como las columnas rellenas. En las abiertas son similares a unas de sílice fundida con unos recubrimientos internos de varios tipos de siloxanos enlazados y enlaces cruzados. El espesor también varía. Las columnas tienen una longitud de 10 a 20 milímetros y un diámetro también muy pequeñito, de 0,05 a 0,10 milímetros, y el espesor también va a ser de micrómetros. Las fases móviles, por ejemplo, la más utilizada es el CO2,
Es un disolvente excelente para un conjunto de moléculas orgánicas no polares. La temperatura, por ejemplo, la crítica del CO2 es de 31 grados centígrados y la presión crítica es de 72,9 atmósferas, lo cual permite jugar en lo que es una banda amplia de temperaturas y presiones sin superar las condiciones de operación de un equipo, por ejemplo, de HPLC moderno. Además, es una sustancia transparente en el ultravioleta, es colora, no tóxica, fácilmente disponible y muy barata cuando se compara con otras fases móviles cromatográficas. Sustancias como el etano, el butano, el óxido nitroso y demás también se utilizan como fases móviles de cromatografía de líquidos supercríticos. Aquí, por ejemplo, tenemos un diagrama esquemático del equipo instrumental de cromatografía de fluidos supercríticos. Tenemos la bomba de desplazamiento, como siempre el horno, todo esto que está conectado a un microprocesador que lo controla, ¿no? El horno con su control de temperatura y demás va procesando datos entre el microprocesador y el horno, su válvula de inyección, el restrictor y el detector, obviamente, y termina con el probador. Bueno, ya hemos visto las técnicas cromatográficas según el estado de las fases y ahora vamos a ver las según la interacción de las moléculas con la fase estacionaria, que ya hemos dicho que puede ser absorción, reparto, intercambio iónico, penetrabilidad y afinidad. Y empezamos por la de absorción. La absorción es un fenómeno de superficie, por lo tanto es físico, ¿no? En el cual diversas sustancias son como atrapadas en la superficie de un material, formándose como una especie de película de material retenido en lo que es la superficie del cuerpo absorbente, ya sea sólido o líquido, aunque este proceso implica una interacción de diferentes fuerzas, sean estas físicas o químicas, hablando de fisisorción, cuando la naturaleza de las fuerzas que retiene el material es solo física, y quimisorción, cuando esa retención implica enlaces con el absorbente. Así pues, en la cromatografía de absorción se aprovecha esta propiedad del analito que queremos separar, dado que si es una mezcla, pues cada componente de la mezcla se va a absorber con distinta fuerza, originando, por ejemplo, que el analito se retenga en la fase estacionaria, es decir, que se absorba, y los demás componentes se eliminen. Durante la separación se filtra una solución a través de una columna absorbente, que es la fase móvil. Esto es la absorbida en la superficie de la fase estacionaria sólida, formando como una coma de partículas que se dividen de modo que el área de absorción sea máxima, es decir, se distribuye a lo largo del sólido pues, para atrapar la mayor cantidad posible de analito. Esto se llama sitios de absorción. Bueno, el equilibrio entre la fase estacionaria y la móvil permite la separación del analito. Aquí, por ejemplo, tenemos la cromatografía de absorción. Aquí vemos, por ejemplo, el soluto absorbido en la superficie de la fase estacionaria. Vemos cómo se va absorbiendo en este ejemplo. Aunque no se ve muy bien, pero es una de las fotos que la entiendo mejor. Cromatografía de reparto. La cromatografía de reparto ha llegado a ser el tipo de cromatografía de líquidos más ampliamente utilizado. Por ejemplo, en el pasado, la mayoría de las aplicaciones se han referido a compuestos polares no iónicos de baja a moderada masa molecular. Sin embargo, recientemente se han desarrollado algunos métodos que han extendido las separaciones de reparto a los compuestos iónicos. La cromatografía de reparto se puede subdividir en cromatografía líquido-líquido y cromatografía con fases unidas químicamente enlazadas. ¿Cuál es la diferencia? Radica en lo que es la forma de cómo se retiene en la fase estacionaria sobre las partículas soporte de relleno. Por ejemplo, el líquido-líquido en la fase estacionaria líquida se va a retener sobre la superficie del soporte por una absorción física. Y en la fase unida químicamente
la fase estacionaria se une a la superficie de soporte. La cromatografía de reparto al principio era del tipo líquido-líquido, ¿no? Pero, sin embargo, en la actualidad los métodos de fase enlazada son los que predominan debido a las desventajas que tiene un sistema líquido-líquido. Una de esas desventajas del líquido-líquido es que se produce una pérdida en la fase estacionaria. ¿Por qué? Pues por una disolución en la fase móvil, que hace necesario un periódico recubrimiento de las partículas de soporte. Por otra parte, también el problema de la solubilidad de la fase estacionaria impide el uso de los rellenos de fase líquida en la elución con gradiente. En cromatografía de reparto, los soportes para casi todos los rellenos con fases unidas químicamente también se preparan con, por ejemplo, sílice rígida o composiciones constituidas por sílice, básicamente. Estos sólidos están formados por partículas mecánicamente resistentes, porosas y uniformes con un diámetro de 3, 5 o 10 micrómetros. Aquí, por ejemplo, pues en esta imagen de cromatografía de reparto no se ve muy bien, pero se sobreentiende. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es el soluto disuelto en la fase líquida que vemos que va recubriendo lo que es la superficie del soporte sólido, lo va recubriendo y va formando la sustancia. Bueno, intercambio iónico. Los procesos de intercambio iónico se basan en los equilibrios de intercambio entre los iones de una disolución y los iones del mismo signo, pero que están en la superficie de un sólido de elevada masa molecular y que es insoluble. La cromatografía de intercambio iónico se lleva a cabo con unos empaques de columnas que tienen grupos funcionales cargados unidos por una matriz polimérica. Los grupos funcionales enlazados permanentemente y asociados con contraiones de carga opuesta. El mecanismo de retención más común, por ejemplo, es el intercambio simple de los iones de la muestra y de la fase móvil con el grupo cargado de la fase estacionaria. En el caso de empaques cargados negativamente, sirven para intercambiar especies catiónicas y los cargados positivamente se utilizan para intercambio con especies aniónicas. En el caso de empaques, por ejemplo, cargados negativamente, que hemos dicho que sirven para intercambiar especies catiónicas, los más comunes son los sulfónicos, los cuales son fuertemente ácidos y tienen las propiedades de los ácidos fuertes cuando están en forma de hidrógeno. Los empaques cargados positivamente se utilizan para el intercambio con especies aniónicos. Los más comunes son por ejemplo, las aminas cuaternarias, los cuales son fuertemente básicos y en su forma OH presentan propiedades de una base fuerte. La cromatografía de intercambio iónico puede efectuarse también con alguno de los varios tipos de empaques. El tipo peculiar consiste en un recubrimiento de resina alrededor de 1-2 milímetros de espesor sobre una cuenta de vidrio también con un diámetro también de 30-40 milímetros. Las resinas superficialmente porosas se obtienen recubriendo cuentas de vidrio con un lecho delgado de microesferas de sílice en el que se impregna o se enlaza un intercambiador de iones. Para ambos tipos de empaques la capacidad de intercambio va a ser baja, entre 0,01 y 0,1 miliequivalentes gramos. También el proceso primario de lo que es la cromatografía de intercambio iónico involucra la absorción-desorción de materiales iónicos cargados en la fase móvil con una fase estacionaria que es permanentemente cargada, es decir, el signo contrario. Mira, por ejemplo, una resina ionizada inicialmente forma H en contacto con una solución que contiene iones potasio. Existe un equilibrio, que es el siguiente: resina H más el potasio con la resina, el potasio y el hidrógeno. Aquí tenemos una imagen, por ejemplo, de la cromatografía de intercambio iónico.
Aquí podemos ver aniones móviles mantenidos cerca de los cationes unidos covalentemente a la fase estacionaria. Las moléculas pequeñas vemos que van penetrando en los poros de las partículas. Y esto son las resinas de intercambio aniónico. Solo los aniones pueden ser atraídos hacia ellas. Penetrabilidad. Es la más simple, conceptualmente hablando. La fase estacionaria será un entramado normalmente compuesto por esferas de gel porosas. Las moléculas se separarán según su tamaño físico y las más voluminosas prácticamente no interaccionarán con las esferas, saldrían junto con el volumen inicial aplicado. Por otra parte, la molécula de tamaño medio lo que va a hacer es que van a pasar rodeando las esferas de gel y quedarán retardadas. Esta cromatografía, su principal aplicación sería más o menos la separación de las moléculas, ¿no? Pues en función de su tamaño, con la finalidad pues de estudiar el peso molecular y la distribución de los polímeros. Siguiendo el mismo empuje, se tardará menos tiempo, por ejemplo, en atravesar una columna si se sigue una línea recta, pues que si hay que ir rodeando esfera tras esfera. Las moléculas más pequeñas aún entrarán en los intersticios de las esferas y todavía estarán más retardadas que las anteriores, que solo tenían que rodearlas. Pues al final, pues lo que va a pasar es que saldrán primero con el volumen inicial o el volumen que ocupan los intersticios entre las esferas, las moléculas de mayor tamaño. Posteriormente saldrán las de tamaño intermedio y con el volumen total de líquido contenido en el lecho cromatográfico pues saldrá la molécula más pequeña. El inicio de esta técnica se estableció a partir de la preparación de microesferas de geles de unos compuestos orgánicos y biológicos solubles en agua, los cuales se aplicaron a la separación de polímeros disueltos en disolventes orgánicos utilizando un relleno que era de poliestireno. En consecuencia, pues esta técnica se denomina permeabilidad en gel, GPC. Actualmente, esta tecnología es rápida, ¿no? Y pues permite trabajar a presiones elevadas mediante el empleo de nuevos rellenos con una distribución de poros que es muy precisa también y una resistencia mecánica que es apropiada para las altas presiones. Las principales características de esta técnica de penetrabilidad son: la fase estacionaria es inerte, por lo que la columna no se desactiva. La muestra no interacciona químicamente con la fase estacionaria ni con la fase móvil. Y los solutos son generalmente sustancias de peso molecular elevado. Dependiendo de su medida y estructura, se retienen o se pueden retener o se diluyen a través de la columna. Aquí tenemos un ejemplo de la cromatografía de exclusión que también se llama penetrabilidad o de exclusión, y por ejemplo las moléculas grandes son excluidas. Aquí podemos ver que están pasando las pequeñas, pero las grandes no. Tenemos por último la cromatografía de afinidad, que emplea el principio de la funcionabilidad biológica, como por ejemplo cuando una hormona se une a un receptor, una proteína a su ligando o un antígeno al anticuerpo. Es extremadamente específica y la molécula que queremos separar del resto es la que tiene que quedarse retenida en la fase estacionaria. La cromatografía de afinidad separa las proteínas, los analitos, en función de su especificidad de fijación de ligandos. Los ligandos de afinidad son moléculas que son poliméricas que sirven de soporte porque están unidas covalentemente sobre la columna cromatográfica o matriz inerte que debe tener una estructura de poro abierta y estabilidad en condiciones de cambio de pH, detergentes, agentes disociantes, para así poder retener y absorber específicamente a lo que es la proteína. La fase estacionaria es sólida. La cromatografía de afinidad tiene la ventaja de que es altamente selectiva para la retención de proteínas afines a su columna,
Para ello, pues emplea un sistema a baja presión, columnas cortas y un tiempo y un campo restringido para la separación. Estos ligandos que hemos hablado anteriormente, pues también se clasifican según su naturaleza química o su selectividad para la retención de analitos. Esta última se clasifica en ligandos específicos, que son anticuerpos, y generales como las lecitinas. Cuando las proteínas no específicas se han lavado a través de la columna, se eluye la proteína ligada con solución que contiene el ligando libre. Luego lo que va a pasar es que se introduce una nueva fase móvil que se desactiva, generalmente por el acoplamiento o alteración de los sitios activos, inhibidor-ligando. Entonces, para que esto pueda ser posible y se lleve a cabo, se necesita que se produzca un cambio en el pH, la fuerza iónica, o si no, pues la polaridad. ¿Por qué? Porque estas condiciones modifican lo que son las características de los sitios activos y cuya finalidad es hacer fluir a lo que es la proteína para poder continuar con la regeneración de la columna cromatográfica. Aquí tenemos un ejemplo que, bueno, no se ve muy bien, pero aquí, por ejemplo, los puntos rojos, los que se ven, representan la proteína de interés. Los puntos negros que vemos aquí representan lo que es el ligando. Y las bolitas de color beige, que estas grandes que son aquí, unidas a los puntos negros, representan lo que es el ligando acoplado ya con lo que es el polímero. Y bueno, aquí podemos ver cómo se va produciendo la afinidad hasta obtener la proteína de interés. Y fin.